Bueno, ahora que ya supimos sobre la función logarítmica, ahora nos toca responder la pregunta, ¿cómo se va a calcular la derivada de esta función, de la función logaritmo natural? Bueno, para eso tenemos una fórmula. Para calcular la derivada de la función logarítmica es si tenemos una función como esta, ¿verdad? Que depende de x. Si tenemos un logaritmo con el argumento de u, el logaritmo natural con la función u, porque u depende de x, entonces la derivada sería así de simple, como en forma de división. Esta va a ser, y vamos a encontrar la derivada del argumento y lo vamos a dividir entre el argumento del logaritmo. En otras palabras, tenemos que la derivada es igual a la derivada del argumento del logaritmo natural entre el argumento sin derivar. Bueno, vamos a ver, ya que sabemos cómo se calcula, vamos a ver ejemplos. Bueno, vamos a poner cómo se calcula, aquí lo tengo. Y vamos a poner ejemplos. Vamos a ver todos estos ejemplos. Son 5 y son diferentes, si se fijan, todos tienen logaritmos. Entonces, en estas funciones vamos a poder utilizar la fórmula. Para calcular el primer ejemplo, nos dice que la función es igual al logaritmo de x. Ok, el logaritmo de x podemos utilizar, sabemos que el argumento lo tenemos que derivar y derivarlo entre el argumento sin derivar. Entonces, esto nos quedaría la función de x igual a la derivada de x. Voy a poner, nada más lo voy a indicar por mientras, igual a, bueno, a lo que nos resulte de esto. Si nosotros derivamos x, sabemos que la derivada de x o de la variable simple pues es 1. Y esto lo vamos, y queda dividido entre x. Entonces este es el resultado. Para el ejemplo 2 tenemos que y es la función igual a este argumento trigonométrico, que es el seno de x. Para eso, para encontrar la derivada de y, entonces la derivada sería encontrar la derivada de esto, del seno de x entre el seno de x sin derivar. Esto sería, recordando cómo se saca la derivada, sabemos que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Entonces nada más sería sustituir coseno de x entre el seno de x y esta sería ya la derivada. Como tercer ejemplo, ahora tenemos el argumento que es x a una potencia. Entonces la derivada de g quedaría como la derivada de x a la 7 derivada entre x a la 7. La derivada de esto, acuérdense que es la potencia, se manda como el coeficiente por la variable elevada a un exponente menos, o sea, le quitamos 7 menos, sería 7 menos 1, esto sería igual a 7 de x elevado a la 6. Entonces, esto quedaría como 7x a la 6 entre x a la 7. Todavía no terminamos porque tenemos que eliminar, ¿verdad? Cancelar cosas. Este x sexta se puede cancelar con x a la séptima. Nos quedaría el coeficiente arriba. Estas se fueron, se cancelaron con 6 de abajo, entonces nos quedó una abajo. Nos quedaría como resultado este valor, 7 entre x.
Como ejemplo 4 tenemos una suma de polinomios. Esto se va a calcular igual que lo hemos hecho anteriormente. Como es una suma, entonces podemos calcular la derivada de x al cuadrado, de 3x y de 8. Entonces h, la derivada de h, es igual a un cociente de los argumentos, que es la derivada de este argumento entre el argumento sin derivar. Esto es igual a tener la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 3x sería nada más 3 y la derivada de 8 sería 0. Entonces no lo ponemos y nada más colocamos el denominador. Y hasta aquí es nuestra derivada. Como último ejemplo tenemos la función f, que es una suma de logaritmos. Bueno, como la propiedad de la suma podemos decir que derivamos esto y le subamos la derivada de esto. Esto nos quedaría así. La derivada de f sería el 5, como es un coeficiente lo vamos a dejar aquí y lo vamos a multiplicar por lo que nos salga de la derivada de esto. La derivada del logaritmo de x al cuadrado es una división. Lo vamos a hacer desde una vez, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x y entre el argumento sin derivar, que es x al cuadrado. Y a esto le vamos a sumar esta parte, la derivada de todo esto. Lo vamos a poner en este corchete. Va a ser el cociente de la derivada de lo de adentro. Este 3 se va a multiplicar con la potencia. Me quedaría 6. Y le vamos a restar 1 a la potencia. Es al cuadrado, entonces nos va a quedar así 6x. Más la derivada de 2x me queda 2. Y esto lo voy a poner tal cual como está el argumento. Nos queda así. Todavía no acabamos, esto lo podemos simplificar. Multiplicamos 5 por 2 me da 10. Esta x la podemos reducir con esta, con la que tenemos en el denominador. Y nos va a quedar 10x. 10 entre x. Hasta ahí. Esto no lo podemos reducir porque no hay multiplicaciones, lo tenemos que escribir igual. Nos va a quedar de esta manera. Ahora, como ya sabemos, estos son fracciones. Para hacer la suma de fracciones, pues si tenemos dos fracciones y se están sumando, lo que tienen que hacer es multiplicar los denominadores y hacer la multiplicación cruzada, que es a por d más c por b, o b por c, ¿no? Y esta va a ser nuestra respuesta de la suma de fracciones. Por tanto, nos va a quedar la multiplicación del numerador por el denominador, que es esta parte. 10 por cada uno de estos términos. Me quedaría 10 por este término, sería 30x al cuadrado. 10 por 2x sería 20x. Como es una suma, le voy a poner este más. Y esta multiplicación quedaría así. X por 6x me quedaría 6x al cuadrado. Y esta x más el 2 sería más 2x. Y todo esto lo vamos a dividir por la multiplicación de los denominadores. X por 3x al cuadrado, esto quedaría 3x cúbica. Y esto sería 2x al cuadrado. Ahora reduciendo términos que se pueden sumar, sé que este término de aquí puedo sumarlo con este de aquí
y este otro con este. Y esto me quedaría 36 x al cuadrado más 22 x. Todo esto entre 3x cúbica más 2x al cuadrado. Esto todavía se podemos quitarle una x a cada término factorizando. Si se fijan, cada uno de los términos tienen por lo menos una x como término en común. Aquí yo también podría factorizar un 2, pero no me va a servir de nada, entonces así lo voy a dejar. Lo que sí puedo eliminar en todos los términos es una x. ¿Cómo? Factorizando. Voy a factorizar una x de arriba. Me queda 36x más 22. Y abajo me va a quedar 3x al cuadrado. Bueno, como ya lo tenía, 2x. Ahora sí, estas se van a cancelar. Y este va a ser mi resultado final. 36x más 22 entre 3x al cuadrado más 2x. Pues esto es lo que yo quiero que hagan. Voy a finalizar el video.